La Carta de 1920, que tiene la cuestión social, pero más o menos igual. Luego viene la de 1933, que acentúa los elementos parlamentarios a tal extremo que Boris Milkini-Wojtowicz, en un artículo que publica en una revista en inglés el año 34, en un texto que descubrí de casualidad, elogia el parlamentarismo que está, según él, asomando en el Perú. Milkini-Wojtowicz, este famoso ruso que acabó enseñando en París, como ustedes saben, ¿no? Y que escribió muchas cosas, gran parte de las cuales fue traducido. Y ahí hay un elemento parlamentario que se acentúa. El siglo XX, estamos hablando de 1920, 1933, luego viene la de 1979 y luego la vigente de 1993. Y ahí ya existe 79 y 93 un elemento más, que es la disolución del Congreso, que ya es netamente parlamentario. Sin embargo, se ha discutido mucho entre los estudiosos si esto realmente es o no un presidencialismo, un semipresidencialismo, algunos dicen un semiparlamentarismo, pero lo cierto es que, para hacer justicia a los hechos, es que si bien hay un Consejo de Ministros que funciona con cierta autonomía, técnicamente al frente va un presidente del Consejo de Ministros, así lo llama la Constitución. Sin embargo, en última instancia no hay una diarquía, porque el presidente lo cesa al primer ministro al día siguiente, si le da la gana. Tanto es así que hay un reciente canciller, según me enteré yo, no quiero dar el nombre, que le dijo al presidente Castillo, que es bastante informal, dicho sea paso, que se quería retirar a fin de mes. Un ministro, ¿no? Y leyendo el diario oficial de la semana se enteró que lo habían sacado a él y al primer ministro. Así de simple. O sea, no llega a haber una diarquía. Lo que hay es un paralelismo con cierta independencia, y aún más en la ausencia del presidente, el vocero es el primer ministro, llamado primer ministro, pero en realidad es el presidente del Consejo de Ministros, pero al final el que decide es el presidente. Entonces, los ministros en el fondo, en el Perú hoy día tienen un doble control. El control del Parlamento, y el control es el presidente de la República, que lo saca en 24 horas. Entonces es un presidencialismo peculiar, algunos lo llaman presidencialismo acotado, atemperado, atenuado, o un presidencialismo parlamentarizado. Porque es eso lo que hay, no hay una diarquía, que es el elemento clave de un tipo de régimen distinto. Ahora bien, mal que bien, esta evolución parlamentaria ha sucedido sola, ¿no? ¿Y por qué se plantaron los primeros elementos parlamentarios en 1856? ¿Por qué se reafirmaron en 1860 y luego en las décadas siguientes con las leyes de ministros de esa época? Hay una ley de ministros matriz que ha estado vigente hasta hace poco, de 1867, que establece lo que hacen los ministros y lo que no pueden hacer. El voto de censura, la interpelación, ¿por qué? Y la disolución, que vino en realidad el año 79, o sea, hace 40, 50 años. ¿Por qué ha habido este proceso de parlamentarización? Yo creo que en un principio, mi impresión personal es que en un principio se hizo para frenar un poco el desborde de los caudillos. O sea, el Perú hasta los años 1850, 1860 vive en jaque el Palacio de Gobierno, ¿no? Hubo un presidente que estuvo 7 días, un señor Escobar, que era un sargento, ¿no? Entonces, esta presidencia volátil, como era el Poder Ejecutivo, tuvo que ser acotado. Y se pensó que acotarlo era eso, ¿no? Y justamente lo que se trata es evitar los desbordes. Y se creyó que era así. Lo cual es cierto a medias, porque acá viene otro factor. ¿Cómo se supera esta inestabilidad gobernativa? La única manera es con un parlamento distinto. Pero ya ese es otro asunto. En términos generales, con cargo a hacer alguna ampliación o precisión, si así fuese solicitada más adelante, es un presidencialismo sui generis, peculiar, atenuado, en la cual los ministros dependen mucho. Por ejemplo, en este momento, en el año que está el presidente Castillo, han censurado, no sé, a 10 o 15 ministros,
los llaman, los interpelan y los tumban al día siguiente, y tienen que irse. Porque de acuerdo a la Constitución, el ministro censurado debe irse y el presidente aceptar su renuncia y nombrar un reemplazo en 48 horas. El presidente ha tenido, miren ustedes, el gabinete tiene 19 miembros y ha tenido más de 70 ministros en un año. Y no se han ido porque quisieron, se fueron porque los votaron, así de simple, ¿no? O echados por el Congreso a través de un voto de censura, o echados por el presidente que se cansó de ellos, o echados por la opinión pública, porque han habido algunos ministros con malos manejos, por así decirlo. Pero esa es la situación que tenemos actualmente. Claro, el Perú actual con un partido nuevo en el poder, que no sabe mucho lo que quiere, que está dando tumbos, que no se define, ¿no? En realidad, por ejemplo, hoy día los partidos, el Congreso y los órganos judiciales tienen mucha fuerza porque como hay mucha corrupción denunciada, habrá que ver cómo se prueba, hay mucha actividad fiscal, digamos, contra una serie de órganos políticos. Este es el panorama que tenemos, es bastante incierto, lamentablemente, no lo es hace un año, pero el sistema funciona, que es lo más importante, hay libertad de prensa, evidentemente, libertad de expresión, la gente se mueve, y ha habido un apoyo, un control más o menos errático en la pandemia, pero ya estamos saliendo de ella, Dios gracias. Eso es en trazos generales, no sé si digo, he sido claro o si quieres que alguna cosa lo añada, pero tú dirás, ahí está lo básico, ¿no? Muchas gracias, Domingo, fue clarísimo y justamente corresponde a lo que había yo anunciado en cuanto a que el sistema presidencial peruano no tiene una afiliación directa con relación al sistema presidencial de Filadelfia. Correcto. Y que también solemos atribuir estas formas mixtas de presidencialismo, parlamentarismo o híbridas a una construcción europea, cuando en realidad la primera ocasión en la que se pusieron en práctica este tipo de instituciones fue en nuestra América y en particular en el Perú. De manera que la innovación hacia la que muchos sistemas presidenciales propenden en nuestro tiempo, que es justamente incorporar elementos de oriundez parlamentaria, esa innovación la inició la República Peruana desde el siglo XIX, como muy bien nos acabas de confirmar, particularmente con la Constitución del 60, de 1860, al establecer ya el voto de censura y antes la de 56, el Consejo de Ministros. Ya volveremos sobre esto porque pues, me interesan y le interesa a quienes están asistiendo a estas mesas entender las causas de la inestabilidad política que afecta sobre todo a la institución presidencial y a los integrantes del gabinete, como tú mismo nos acabas de decir, y cuáles podrían ser los remedios institucionales para esa inestabilidad que se siente. Pero hay algo que es muy importante, que la concentración del poder, que es una de las características del hiperpresidencialismo como el que se vive en México o en Argentina o en Brasil, no es un problema que tengan los peruanos. De manera que han sorteado esa concentración del poder y han establecido un ámbito de libertades del que seguramente, y me consta, se sienten orgullosos. Tanto así que pues me ha tocado estar con Domingo desde hace unos días hacemos las cuentas, casi 50 años, viniendo Domingo a México o yendo yo al Perú, y siempre nos hemos podido desenvolver en lo académico con absoluta libertad. De manera que pues han construido un sistema que ha sido precursor y que, insisto y subrayo, tiene su origen en América Latina y no en Europa. Ahora, me gustaría mucho, Susana, complementar esta perspectiva que nos ha dado Domingo en cuanto a las instituciones políticas y de gobierno, con un panorama que nos puedas dar del orden jurisdiccional, y particularmente con la evolución más reciente que se refiere ya al establecimiento de un tribunal constitucional. Pero si nos pudieras dar sus antecedentes
lo vamos a valorar mucho también quienes asistimos a esta mesa. Adelante, por favor. Bien, Diego, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, muy honrada también, y agradecer al Colegio Nacional por esta difusión de los diálogos constitucionales y además estar con alguien a quien consideramos el maestro del constitucionalismo en Perú y, como muy bien has referido, el promotor de una escuela que ya se reconoce, que es la Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Y me estoy refiriendo al doctor Domingo García Belaúnde. Para nosotros es un maestro, es un amigo, es quien ha formado a este grupo de constitucionalistas de distintas edades, como lo dijimos en Arequipa, y de distintas regiones y de distintos sexos. Y eso a mí me parece que es muy importante. Entonces, por mi formación, de que soy, como ya lo dijiste, soy fiscal y también soy jueza, tengo una práctica fiscal y jurisdiccional que me permite hablar sobre los temas de la Constitución peruana, y creo que el enfoque que ha hecho Domingo en esta tarde, de acuerdo al tiempo que se ha concedido, ha sido sustancioso, directo, dirigido a lo que se esperaba. Y es cierto que nuestra Constitución del 93 nació en un contexto muy especial, ¿no? Pero aún así, como bien dices, hemos sabido sortear los momentos difíciles y estamos en realidad con libertades, porque podemos tener la posibilidad de expresarnos libremente, de que exista libertad de prensa en los medios de comunicación y, como bien dijo Domingo, una actividad muy intensa por parte de los jueces y de los fiscales en el Perú, a tal punto que el año 2001, a partir de esa fecha, se vienen procesando casos de corrupción de funcionarios hasta este momento, en que creo que cada día va siguiendo más y más los números de procesos que se vienen implementando, y que eso de repente será objeto de alguna pregunta en particular. Ahora, en cuanto al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, con la Constitución de 1979 ingresa lo que se denominó el Tribunal de Garantías Constitucionales, que permanece en la Constitución de 1993, pero con la denominación de Tribunal Constitucional. Y tiene la particularidad, en el caso peruano, de que somos nosotros los jueces del Poder Judicial y los que en primera y en segunda instancia vamos a conocer los procesos de la libertad, habeas corpus, amparo, habeas data, y también procesos de cumplimiento. Y si la sentencia no es favorable, va en recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Es decir, hay una jurisdicción compartida entre los jueces del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pero tratándose de lo que son los procesos de inconstitucionalidad y los procesos competenciales, la atribución es exclusiva del Tribunal Constitucional. Que hemos tenido algunos problemas en este accionar del Tribunal Constitucional en relación al Poder Judicial. Yo creo que en algunos casos, en relación a lo que es el control que lleva a cabo el Tribunal Constitucional respecto de las decisiones de los jueces a través de los amparos y habeas corpus contra resoluciones judiciales. Porque como el Código Procesal Constitucional, y aquí Domingo García Belaúnde fue uno de los propulsores de tener un Código Procesal Constitucional, esta jurisdicción constitucional que se ha establecido en nuestro país, los jueces van a ser revisadas sus decisiones por parte del Tribunal Constitucional. Y en algunos casos, al igual que se ha producido en España y en Colombia, cuando le llamaron los choques de trenes, también se han producido algunas decisiones que han merecido un enfrentamiento, especialmente en relación a la Corte Suprema, en sus fallos que ha dado, o algunas decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional. Y yo lo veo siempre, ¿no? Como estoy trabajando en la Corte Suprema,
No hay semana que no recibamos alguna decisión del Tribunal Constitucional que deja sin efecto una ejecutoria suprema y obliga a que nosotros llevemos a cabo, emitamos un nuevo pronunciamiento. Nosotros entendemos que ese es el sistema que se ha establecido y lo aceptamos. Pero en el ámbito del control abstracto de normas, que son los procesos de inconstitucionalidad, o en los orgánicos que ve el Tribunal Constitucional a través de los procesos competenciales, no sé qué pensará Domingo, pero yo entiendo que en algunas sentencias que ha emitido las ha hecho de manera correcta, salvo en algunos casos en que el tribunal, en casos tan importantes, últimamente en temas políticos fuertes, no ha querido resolver y ha acudido a la figura de la sustracción de la materia, ¿no? Y nosotros creemos que un tribunal constitucional, en realidad, por las funciones que está obligado a cumplir dentro de un país, al ser el que se agota la instancia interna, debe emitir pronunciamiento, siempre, salvo pues casos muy puntuales en procesos de control concreto en que ya no necesita continuar. En conclusión, creo que son sistemas, o sea, figuras donde el Tribunal Constitucional está realizando sus funciones. Recientemente, y estuviste en Arequipa, estuvieron los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, se han renovado los miembros anteriores, esperamos que esta nueva conformación, no sabemos cómo va a empezar a ver los casos de procesos de inconstitucionalidad, pero ya está emitiendo algunos amparos y habeas corpus que vamos a tener que empezar a valorar cómo es el trabajo que vienen realizando. Muchas gracias. Ha sido un gran panorama el que nos has dado, Susana, te lo aprecio mucho. Ahora, hay algo que aquí también vale la pena rescatar y subrayar, como ya lo hice en la ocasión anterior con la intervención de Domingo, y es que en el Perú hay Tribunal Constitucional desde el año 79. Muchas gracias. Ha sido un gran panorama que nos has dado, Susana, te lo aprecio mucho. Ahora, se está repitiendo el sonido. Creo que algo pasó en nuestro control. Bueno, ya se recuperó el orden del sonido. Esto también es importante. En el caso de México, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es de 1995, en el caso de Colombia del año 91, si no me equivoco, en el caso de Guatemala también es posterior al peruano, de manera que quizá, y ustedes sáquenme de duda, podríamos decir que el primer Tribunal Constitucional de América Latina, si no me equivoco, es el peruano. Es así, ¿verdad? No, perdón, Diego, no es estrictamente así. O sea, en puridad sí, pero no es estrictamente así. Déjame comentarte. En primer lugar, hay una cosa que nos hemos olvidado porque hay una bruma, pues, sobre ese pasado, que es el caso de Cuba. La Carta de 1940 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, pero como parte del Poder Judicial. Y funcionó tarde, mal y nunca, porque la ley orgánica que la ordenó fue del año 49 y al poco tiempo llegó Batista al poder, con lo cual quedó en el aire, ¿no es cierto? Ya a partir de ese momento no funcionó ninguno de los tribunales, efectivamente. Así es. Pero el otro problema es que hay sí un caso anterior que es en la Corte de Constitucional de Guatemala del año 65, pero que era una corte, digamos, eventual, se reunía solo cuando tenía problemas, con lo cual el primer modelo europeo de Tribunal Constitucional permanente y con competencias tasadas es el peruano, esa es la verdad. Pero no podemos ignorar lo que pasó antes, ¿no? Claro, y por eso ustedes también tuvieron una publicación tan importante, convocaron a un gran elenco de juristas de todo el mundo, justamente con motivo de que el año pasado se conmemoró el centenario del primer Tribunal Constitucional. Correcto. En Europa, pero ustedes tomaron esa bandera, por cierto, en una coedición muy importante y muy interesante de Gerardo Eto con... Salió en México y entiendo que hay una reproducción parcial en el Perú, pero no la he visto todavía. Sí, o sea, César Astudillo de México y Gerardo Eto hicieron este gran esfuerzo. Correcto, muy bueno. Justamente por reconocer que Perú tiene esa también
el desarrollo constitucional del Perú también se marca por esa característica de la consolidación de la justicia constitucional en América Latina. Déjame comentarte algo, Diego. ¿Tú sabes por qué se creó el Tribunal Constitucional originalmente con el nombre de Tribunal de Garantías en el año 79? Por desconfianza y miedo del Poder Judicial. O sea, no fue porque el Poder Judicial no pudiese hacer lo que hacía siempre, sino porque no lo hacía y tuvieron desconfianza y miedo y le quitaron ciertas cosas al Poder Judicial para que las pudiera revisar el Tribunal Constitucional. O sea, fue una solución, digamos, coyuntural. O sea, no es que nos guste mucho el tribunal, lo que pasa es que el Poder Judicial está tan mal que tenemos que ver a alguien encima que lo revise. Lo cual es muy triste decirlo, pero es la verdad. Bueno, y una característica del Tribunal Constitucional peruano es la solidez de su doctrina. Muchas de sus tesis jurisprudenciales trascienden a otros ordenamientos, de manera que hay que reconocer que en Colombia y en Perú se está dando una justicia constitucional muy sólida. Ahora, con relación a esto que nos acaba de decir Domingo, Susana, de esta relación, tú ya la abordaste, ya la trataste, la relación del Poder Judicial con el órgano, con el Tribunal Constitucional. Pero ¿ha dado los resultados esperados? Entiendo que sí, y que tú nos puedes dar datos en cuanto a la profesionalización de la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Sí, bien. Bueno, nosotros en Perú, hasta antes del Tribunal de Garantías Constitucionales y luego Tribunal Constitucional, las decisiones que se emitían terminaban en la Corte Suprema, ¿no? Y luego ya al crearse un órgano que se constituye en alguien que está por encima porque sus decisiones son preferentes y van a vincular no solamente a los jueces, sino a todos los poderes públicos. Yo lo que quería decir es que el Poder Judicial está estructurado de una manera, podríamos decir, jerárquica, ¿no? Cual una pirámide kelseniana, donde en la ancha base se encuentran los jueces de paz, la justicia de paz, que es no letrada, que es una justicia que se acerca a la comunidad, ¿no? Y que es reconocida en el caso de Perú, porque tenemos una geografía tan difícil, donde a veces no se puede acceder, y entonces son los jueces de paz, elegidos por las autoridades, es que los que van a desempeñar esas funciones de un buen componedor de controversias, ¿no? Luego vienen los jueces de paz. En las provincias, los jueces especializados son mixtos. En las capitales de provincia, las cortes superiores, y en la cúspide está la Corte Suprema, ¿no? Que se compone de 3 salas. Bueno, en realidad son 3 salas según la ley orgánica del Poder Judicial, pero por la gran carga procesal, por un diseño legal que no es correcto, donde llegan temas que no debieran llegar a la Corte Suprema, es que ahora hay muchas salas supremas a cargo de provisionales. Entonces, lo que interesa ver es que en el caso de Perú, un último informe ha establecido de que por cada 100.000 habitantes tenemos más o menos 10 jueces que más o menos hacen a un juez por 10.650 habitantes. Entonces, es difícil poder brindar una justicia de calidad teniendo que atender a la población de esa magnitud y sobre todo en ambientes geográficos difíciles como son los de la sierra o como son los de la selva, ¿no? Los de la selva donde muchas personas incluso se van a movilizar a través de canoas. Entonces hay juzgados itinerantes para poder tratar de acceder a la justicia, ¿no? Entonces, el problema que se advierte, y el diseño constitucional solo habla de la Corte Suprema, dice que sus jueces son inamovibles hasta los 70 años, tienen garantías de independencia e inamovilidad, habla de que según la ley orgánica se estructurará este poder del Estado, pero lo que estamos viendo, y eso no solamente aplica para el Poder Judicial, sino para el Ministerio Público que está teniendo una función relevante en estos momentos, porque en materia penal es donde tienen su mayor cantidad de trabajo,
rige a partir del año 2004, con vigencia a partir del 2006, un nuevo proceso que ustedes en México también instauraron, un proceso acusatorio. Entonces, eso le da al Ministerio Público la potestad de ser los que en realidad lleven a cabo la investigación y tengan el poder persecutorio del delito. Claro, y entonces vemos que hay una gran cantidad de jueces y una gran cantidad de fiscales que no son titulares, sino que, por ejemplo, en el caso de Perú, los jueces superiores son 786, tenemos jueces especializados, 1923, jueces de paz letrados, 636, que son los jueces de carrera, porque los jueces de paz no letrados, que son los que manifesté hace un momento, los de ancha base, ellos no son de carrera. Pero de esa cantidad de jueces, y peores en el Ministerio Público, porque ha necesitado reclutar más fiscales, los titulares llegan más o menos a un 50.7%, mientras que los provisionales son 17.1%, y los supernumerarios, que no son los de carrera, porque los provisionales son los de carrera de menor rango, que ocupan provisionalmente una plaza mayor, ellos son muchísimo menos, ¿no? Entonces nos encontramos con una situación donde existe mucha provisionalidad, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, y en determinado momento podría afectar la independencia e imparcialidad de los jueces o el principio de objetividad de los fiscales. Por lo tanto, yo creo que también acá hay un tema que tenemos que reconocer, de que esta jurisdicción ordinaria a cargo de los jueces también, a mérito de lo que dice la Constitución, en el artículo 200 y en el 202, que son las potestades del Tribunal Constitucional, permite que los jueces ordinarios también, entre comillas, sean jueces constitucionales de primera y segunda instancia. Pero además tenemos, y aquí Domingo es un experto, porque es uno de los que más impulsores de este tema, que acá tenemos un control dual en el caso peruano y lo reconoce nuestra Constitución, porque el artículo 138, en su segundo párrafo de la Constitución, establece que el Poder Judicial va a ejercer un control judicial de constitucionalidad y se prefiere la Constitución sobre cualquier norma de menor rango y así sucesivamente. Y por el otro lado está el control concentrado por parte del Tribunal Constitucional. Y Domingo le ha denominado a estos dos sistemas de control que existen en nuestro país, es un control dual. Entonces tenemos un control difuso que no solamente lo llevamos a cabo los jueces en todo caso en todo tipo de procesos concretos, sino que también lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional, y eso es correcto que lo haga, porque él también ejerce, y con mayor razón creo yo, un control de constitucionalidad, y también va a llevar a cabo un control concentrado. A veces existen problemas, ¿no? No ya entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional respecto de la revisión de sus decisiones, sino que a veces son la Sala Constitucional o la Sala Penal o una Sala Civil que podrían tener interpretaciones diferentes de una ley respecto de la Constitución, y entonces ahí, claro, lo importante que tenemos que tener los jueces y los fiscales, creo yo, y el sistema de justicia en su conjunto, es mirar hacia una interpretación constitucional de la que estabas hablando hace un momento, porque, lógico, los principios de interpretación legal en un Estado constitucional ya no son suficientes. Ahora se requiere recurrir a principios de interpretación constitucional e incluso ver todo lo referido a los tratados de derechos humanos que van a formar parte de nuestro derecho interno, como es en la mayoría de países de América Latina, ¿no? Gracias, Susana. Sobre esto me interesará mucho que regresemos a la recepción de los tratados de derecho, de los tratados internacionales en el derecho interno del Perú. Pero hay un aspecto de lo mucho interesante que comentaste que retomo. Nos hablas de una relación de 10 jueces por cada 100,000 habitantes y señalas que eso es una relación deficitaria. En el caso de México, tenemos 5.5 jueces por cada 100,000 habitantes. Esto es la mitad de lo que tienen ustedes en el Perú.
Y Perú, por otra parte, se acerca a España. España tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, si bien está lejos del país que donde entiendo hay mayor cobertura en cuanto a juzgadores, que es Alemania, que tiene 26 jueces por cada 100.000 habitantes. Evidentemente esto tiene mucho que ver y tiene un impacto directo en cuanto al acceso a la justicia. En México, por ejemplo, hace unos días, se discutía de una manera muy intensa el tema de la prisión preventiva, que también es un tema importante y relevante para ustedes. A lo mejor podríamos tocarlo, aunque nos saliéramos un poco del tema estrictamente constitucional. Pero aquí se tocó en el ámbito, desde la perspectiva constitucional, primero porque lo vio la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro Tribunal Constitucional, pero en segundo lugar porque se había planteado la posibilidad de inaplicar un precepto de la Constitución que se consideraba contrastante o contradictorio con otro. Al parecer, los integrantes del Tribunal Constitucional mexicano van a encontrar una tercera opción, que no es la de inaplicar ni la de ignorar la contradicción, sino resolverla de acuerdo con una interpretación conforme, y esto es perfectamente válido. Pero el tema sacudió a la opinión pública mexicana porque se hizo público que hay alrededor de 92,000 personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, y por tanto, como están sujetas a proceso, no han sido sentenciadas. Ahora bien, el fondo del problema no es la prisión preventiva. El fondo del problema es que hay una insuficiencia ostensible en nuestro aparato de justicia, y con una proporción de 5 jueces por cada 100,000 habitantes, resulta imposible atender la totalidad de los juicios que están en marcha con la rapidez, con la celeridad, con la prontitud que la propia Constitución señala. De manera que ustedes pues han avanzado mucho y espero que sigan progresando en esa ruta que ya nos has marcado, que nos has referido, Susana. Ahora, quiero volver de alguna forma al tema que nos había planteado Domingo. Tuvo una expresión que registré, una presidencia volátil. Y hay instituciones que están muy en marcha en el Perú, en particular el juicio político y la vacancia presidencial, acerca de la cual me interesaría mucho que nos hablaras, Domingo, haciendo una precisión. Justamente, sí, se encuentra que este sistema que ustedes tienen genera inestabilidad en la cúpula política. Pero ¿acaso esa inestabilidad en la cúpula política contribuye a disminuir el patrimonialismo político, como el que tenemos en otros sistemas, entre ellos México, donde la perduración inatacable e inmutable de los funcionarios en los altos cargos y la ausencia de una administración pública, profesional y políticamente neutral hace que la política parasite, digamos, en términos weberianos, que se produzca la patrimonialización de la administración pública y que los altos cargos llegan acompañados por una legión de amistades, de compromisos políticos, a veces hasta de familiares, que dominan esa estructura del poder. Entiendo que esto, por la propia volatilidad de la función pública peruana, no ocurre en el Perú, y esto ha permitido que se desarrolle una administración profesionalizada. Y hay un elemento que habla por sí solo. Perú es uno de los países con mayor nivel de desarrollo en cuanto a de crecimiento en cuanto a su Producto Nacional Bruto por año. De manera que, aunque haya volatilidad en las altas jerarquías administrativas, debe haber algún tipo de estabilidad que permite que el país avance de una manera ordenada,
como se puede registrar a partir de un indicador económico tan claro como es el Producto Nacional Bruto. Domingo, tú acabas de publicar, inclusive se conoció en el seno, en el pleno del Congreso Iberoamericano al que asistimos, una obra muy importante sobre juicio político. ¿Podrías darnos algunos elementos acerca del juicio político y también del sistema de vacancia que se aplica en el Perú? Y te agradezco, Diego. Sí, es un tema, curiosamente está desde las primeras constituciones. El juicio político tomado, digamos, de la experiencia norteamericana era una sola entidad, que era el impeachment, ¿no es cierto?, que llevaba una serie de consecuencias, que era una acusación de orden político que se diferenciaba de la inglesa, que era de carácter penal, ¿no? Eso viene desde el siglo XIX y aquí el impeachment lo dividimos en dos. Por un lado está la acusación constitucional, que está desde el principio de la República, más o menos, y que consiste en que se acusa a funcionarios que tienen determinado tipo de inmunidad. O sea, yo no puedo denunciar ante el juez de turno, ¿no es cierto?, a un ministro de Estado, a un presidente de la República, en absoluto. Tengo que ir ante el Congreso para que autorice ese juzgamiento. Eso es lo que se llama el juicio político. Y claro, podría teóricamente el Congreso permitir que eso vaya a la Corte Suprema y que lo investigue un presidente en funciones. Eso no ha pasado hasta ahora, aunque sí ha pasado con congresistas en épocas anteriores, ¿no? O sea, ese más o menos es el contexto clásico del juicio político, como en todas partes de nosotros. Ahora, pero de este juicio político se ha desgajado en forma independiente la vacancia presidencial. Mientras el juicio político cubre presidente, ministros, jueces, congresistas, etcétera, varios funcionarios que tienen fuero especial, la vacancia está pensada solamente para el presidente de la República, y eso quizá explique por qué se ha independizado, ¿no? Y la vacancia, curiosamente, se incorporó por vez primera en 1839. En 1839. Ahora, curiosamente, casi no se ha aplicado. Y lo que se dice en esa Constitución de 1839, que tiene un articulado que se repite hasta ahora, o sea, está vigente hace 150 años, es que la vacancia procede, digamos, por incapacidad moral permanente. La palabra moral tuvo más o menos sus altibajos, pero ya en 1850-60 se entendió que lo moral eran las conductas, ¿no? Hay tratados de la época que hablan que la moral son las conductas, las costumbres y los usos. Entonces, indudablemente, como el presidente está inmunizado frente a todo, ¿no?, una conducta negligente que no está a la altura del cargo origina la vacancia. Ahora, el problema es que, si bien es un concepto abierto, por así decirlo, necesita ser aprobado por el Congreso, ¿no? Y casi no ha habido vacancias en el Perú. La primera en rigor fue la de Fujimori, cuando era presidente el 2001, ¿no es cierto? Se fue del país, renunció por fax, una cosa interesante, digna del récord de Guinness, ¿no? Y el Congreso de la República en ese momento no aceptó la renuncia y lo vacó. O sea, hubo una discusión en el Pleno, sin la defensa de él, porque estaba fuera, y por mayoría simple lo vacó. O sea, la mitad más uno del número legal de miembros. Luego se consideró que había que poner una mayoría calificada. Y hace más de 20 años que se estima que la vacancia presidencial necesita 87 votos de los 130 congresistas que existen. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que desde el año 93 el Congreso se ha vuelto unicameral, violando toda nuestra tradición parlamentaria. Y los intentos que han habido por restablecerlo no han dado frutos, no sé por qué. Porque en el fondo, si volvemos al bicameralismo, hay más espacios parlamentarios para que la gente ocupe. Y hay la posibilidad de que a su vez, digamos, se repartan funciones. Porque uno de los problemas que tiene nuestro Congreso hoy en día es que son tan pocos que no se dan abasto para todo lo que quieren hacer. Pero en fin, el asunto es que la primera vacancia
Se da recién en el 2001 con Fujimori. La segunda vacancia se intenta con el señor Pablo Kuczynski, pero Pablo Kuczynski, presidente del año 2016, pero él renuncia al ver que está involucrado en una serie de problemas penales, así que no se llega a consumar la vacancia. La segunda vacancia es la, digamos, la del señor Vizcarra, ¿no es cierto?, que fue hace 3 años en realidad. Y entonces, a partir de entonces, había una especie de uso de la vacancia, porque los presidentes últimos no tienen mayoría parlamentaria, es un problema de la ley electoral, que es muy importante, ¿no es cierto?, que hay una segunda vuelta en la cual gana un presidente que de repente tiene minoría en las cámaras. ¿Por qué? Porque el Congreso se conforma en la primera vuelta y en la segunda, con un Congreso ya conformado, simplemente se elige presidente. Veamos un caso concreto. Cuando Fujimori participa en las elecciones del año 90 con Vargas Llosa saca el 27% de la votación, Fujimori el 22%, y ahí se llega conformado el Congreso. Entonces, cuando van a la segunda vuelta, resulta que Fujimori es elegido por el 57% de los votos. Es presidente. Pero en las cámaras tiene el 22% de apoyo, con lo cual está en problemas, salvo que negocie. Entonces, después han habido intentonas de hacer otras vacancias. Cuando llegó el señor Castillo, se intentó hacer una vacancia, pero no se alcanzaron los votos. Han habido 2 intentos de vacarlo y no se han alcanzado los votos. No hay que tener pruebas ni nada, simplemente tener la convicción de que el señor no es apto para la presidencia, no tiene un buen desempeño y se acabó. Pero curiosamente, el Congreso, que tenía 5 o 6 bancadas, ahora se ha fragmentado. Y son 13 bancadas, y hay algo raro, porque hay un montón de gente que apoya al señor Castillo que antes nunca lo apoyó. Entonces se habla mucho, no tengo pruebas evidentemente, se habla mucho de que hay grupos que están debidamente compensados para que impidan esa vacancia. Entonces, claro, ya van 2 esfuerzos en los cuales no se consiguen los 87 votos que se podían conseguir. ¿Por qué? Porque en realidad el presidente Castillo tiene un porcentaje, no sé, de 25% o 30% de congresistas, no tiene más. Pero todas las cosas importantes son bloqueadas en el Congreso. Inclusive últimamente, un ministro que fue censurado fue apoyado, ¿por qué? Por una serie de fuerzas que nadie se los imaginaba. Parecería ser, no tengo las pruebas, que hay una especie de manipulación al interior del Congreso, con lo cual hay bancadas que se prestan a apoyar al Ejecutivo. Me imagino que a base pues de contraprestaciones, ¿no? Porque los congresistas pues no actúan pues por amor al cielo, ¿no? Y parece que hubo sobre esto un caso muy importante en el periodo de Fujimori, ¿no? Que dio lugar. Sí, claro, sí. Pero lo que antes era una cosa aislada, ahora está generalizada. O sea, ¿cómo puede ser que hoy en día el presidente Castillo se salve de una vacancia presidencial teniendo, pues, no sé, el 20% de los votos? ¿Cómo? Muy sencillo, porque votan a favor de él, no el 20%, sino el 60 o 70%. Entonces está bloqueada la vacancia. Y eso es por un manejo interno, eso es evidente, ¿no? Entonces ahora se está preparando una nueva vacancia, pero no sabemos qué suerte tenga. Inclusive hay gente que quisiera que se baje el número de votos, lo cual no está bien visto hoy en día porque parecería una medida con nombre propio, ¿no? Pero estamos en esa, ¿no? Entonces, por un lado, el juicio político avanza muy poco porque el presidente es casi intocable en un juicio político, casi intocable, salvo por causales muy específicas, y por otro, la vacancia, que es libre y abierta, no funciona. Entonces, los controles al presidente han desaparecido, porque no obstante que hay muchos resortes parlamentarios, entre ellos la vacancia, por ejemplo, no se usan. Eso es lo curioso, que pudiendo hacerlo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay algo en el Congreso que permite que el Ejecutivo se maneje muy bien, pues. Y está muy asentado, porque hay una cúpula detrás que al parecer maneja esas cosas. Tal como está, es muy difícil que el señor Castillo salga, ¿no? Por lo menos lo que vemos hasta ahora, ¿no? Esto es interesante porque lo que muestra un mecanismo como el de la vacancia, que le da, digamos, veto a la minoría, en tanto que se exigen 87 votos de 130, pues quiere decir que una minoría de 40 votos
es la que puede bloquear o impedir que se lleve a cabo la vacancia. Claro. Esto muestra que hay instituciones que pueden afectar el funcionamiento, digamos, más razonable, pues, de una asamblea, como es una asamblea parlamentaria, porque introducen este elemento de inestabilidad con relación a la institución presidencial, habiéndose conquistado la otra medida, que es la de la censura del gobierno, que efectivamente es, creo, la mejor válvula para tener un control sobre el desempeño del gobierno. Y gracias por esta explicación tan clara. Y también aquí encontramos que esta institución, la de la vacancia, es una institución que no está presente más que en unos cuantos sistemas. Entiendo que en Ecuador también existe algo semejante. En Brasil. Y en Brasil. Y en Paraguay, Luyo. Y en Brasil no recuerdo si fue por este medio o por el del impeachment, del enjuiciamiento que salió Collor de Mello, por ejemplo. Sí, pero creo que fue por la vacancia. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, claro, recientísimo. La que fue puesta era claro, colaboradora de Lula. Claro, nada menos que la presidenta. Nada menos que la presidenta salió. Por ese mecanismo de vacancia. Hay resortes parlamentarios para sacar al presidente en la medida en que esos resortes no sean neutralizados. Claro. Ahora, volviendo de alguna forma al tema de justicia, Susana, comentó a ustedes que México es uno de los pocos países donde no hay Ministerio de Justicia, lo cual no tiene, desde mi punto de vista, ninguna explicación. Digamos, hubo un momento en el que se determinó la supresión del Ministerio de Justicia, que fue en 1917, cuando fue aprobada nuestra Constitución en Querétaro, y desaparecieron dos ministerios, el de Educación y el de Justicia, pero no porque no se considerara que eran materias esenciales para la vida de cualquier Estado, sino porque se enviaron las facultades concernidas con la educación y con la justicia a la administración estatal. O sea, en un proceso de federalista, de desconcentración de facultades o de centralización de facultades, o las dos, se mandaron a los estados. En 1921, 4 años después, fue reformado el artículo transitorio de la Constitución que había eliminado a la Secretaría de Instrucción Pública entonces, y se restableció la Secretaría de Educación. Y nuevamente la Federación tomó un papel proactivo y muy presente en el proceso educativo, que era indispensable. Gracias a eso fue superado el analfabetismo hasta entonces existente en México. Había un 90% de población analfabeta en 1921. Pero el de justicia quedó olvidado, el tema de justicia quedó olvidado. Y entonces el Estado mexicano no tiene un órgano formal para la elaboración, el diseño y la implantación de políticas en materia de justicia. ¿Cuál es la relación entre los órganos jurisdiccionales, Susana, y el Ministerio de Justicia? ¿Y qué instituciones tienen ustedes para la promoción del acceso a la justicia? ¿Son instituciones de gobierno o son instituciones que dependen o están vinculadas con el sistema jurisdiccional? Sí, yo quisiera, antes de contestar esta pregunta, referir algunas cuestiones en relación a lo que había manifestado Domingo sobre el juicio político y sobre la vacancia presidencial, ¿no? Lo que pasa, y lo ha dicho bien Domingo, es que cantidades de acusaciones constitucionales, ¿no?, o de problemas que existen en relación a los altos cargos de la nación, no llegan a tener un resultado favorable por parte del Congreso de la República. Como ya se explicó, algunos casos de ministros, ¿no?, sí han llegado, o de jueces supremos, fiscales supremos, han llegado hacia el Poder Judicial para su procesamiento cuando se ha levantado para llegar a ser vistos por la Corte Suprema. Pero el problema que tenemos ahora es que
el juicio político, como lo dijo Domingo, contra el presidente de la República no se habría implementado porque el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento o del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual implica que son delitos, ¿no?, muy tasados, muy puntuales, pero el problema, lamentablemente, que vemos en nuestro país es que muchos de nuestros expresidentes, casi todos, están vinculados a casos de corrupción. Y entonces nos encontramos con ese problema, ¿no?, que, como dijo Domingo, el Congreso, a pesar de que un presidente puede tener muy pocos representantes de su bancada, sin embargo, no es vacado, ¿no? Y solamente se han conocido 2 casos en relación a la vacancia presidencial, y lamentablemente los 2 casos vinculados a corrupción de funcionarios. Entonces, eso realmente a nosotros, como ciudadanos peruanos, no nos gusta, porque entendemos que quien llega al más alto cargo de la nación llega a servir al país. ¿Me entiendes? Esa es la posición que nosotros tenemos. Y claro, ahora, y eso se vio en el congreso que hemos tenido en Arequipa, el Ministerio Público está llevando a cabo investigaciones por delito común, que no son los que están establecidos en el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué va a pasar? Eso lo veremos posteriormente, ¿no? Pero la situación en nuestro país, como dijo Domingo, es complicada. Muchos juicios políticos no pasan, se quedan con suspensiones de 4 meses, casos evidentes donde deberían de pasar. Lo que se hizo fue dar una ley de reforma constitucional que eliminó la inmunidad parlamentaria, pero esa inmunidad parlamentaria está referida a delitos comunes, porque lo que interesa acá es para los delitos en el ejercicio de la función o qué pasa con el presidente de la República fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución. Eso es lo que quería acotar en relación a lo que ya Domingo lo había expresado muy bien. Y en segundo punto, en relación a las conexiones o las interrelaciones que puede haber entre el Ministerio de Justicia con el sistema de justicia, sí son relaciones de coordinación. Ellos proveen de la Defensoría Pública a muchas de las personas que se encuentran procesadas, y inclusive ahora se ha determinado que las víctimas de violencia de género, especialmente mujeres y niñas, puedan también ser asistidos por abogados de la Defensoría Pública. Hay relaciones también entre el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema para ver los temas de las extradiciones, que tenemos bastante, y que la extradición es una institución con rango constitucional. Lo tenemos en la Constitución, desarrollada en el Código Procesal Penal, y que es muy interesante. Tenemos en estos momentos un presidente de la República que está sometido a un proceso de extradición a los Estados Unidos, ¿no? Y incluso tuvimos a un expresidente de la República que estaba sometido a un proceso de extradición en Chile. Entonces, claro, las relaciones que se dan son relaciones de coordinación para ver estos temas donde están establecidos en mandatos constitucionales, ¿no? Y sobre el acceso a la justicia también conforman una institución que se llama Consejo de Estado, donde están los representantes de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, que tratan de ver cuáles son los problemas que aquejan al sistema de justicia en su conjunto, y es evidente que uno de los problemas más graves es el acceso a la justicia, porque si no se puede acceder a ella, jamás se podrá tener un fallo en ejecutar una decisión. No sé si me permites, Diego. Adelante, por favor. Gracias, Susana. Adelante, Domingo. Una tingencia que no sé si lo alcancé o no. El presidente de la República tiene una inmunidad muy grande y solamente puede ser acusado durante ese periodo por traición a la patria, no convocar a elecciones, entorpecer elecciones, salir fuera del país. Es decir, 4 cosas que no se cumplen nunca, ¿no?
bajo el supuesto de que si hay otro delito, con la vacancia se resuelve, pero el problema es que no se resuelve. Y este es el dato. El presidente Castillo, hoy por hoy, tiene 6 investigaciones penales abiertas en la Fiscalía de la Nación. 6. Está cada una en lo que llaman ellos las carpetas fiscales, ¿no? Ahora, se puede investigar al presidente, y se está haciendo, pero no se le puede acusar. Entonces, todo eso va a esperar a que el señor salga del poder. Evidentemente, deja la presidencia cuando la deje. Entonces, esto es lo curioso, ¿no? Es un blindaje que ya se está pensando en ver cómo agilizarlo el día de mañana, porque no es posible que un señor que es presidente tenga 6 acusaciones fiscales que están en proyecto de investigación y que nunca van a llegar a nada mientras él no salga del cargo. Y cuando salga del cargo sí se le puede llevar un proceso adelante. Entonces, esto demuestra el sistema o el estado de descomposición en que está la presidencia de ahora unos 20 y tantos años, ¿no? Bueno, habla de la descomposición efectivamente, pero también habla de un sistema judicial muy consistente, porque valiente, ¿no? No en cualquier país se abre un expediente de investigación a un presidente de la República. Es verdad. Y esto tiene efectos en lo que acaba de decirnos, por ejemplo, Susana, en el combate a la corrupción. ¿Qué tanto éxito se ha tenido en este combate a la corrupción desde la perspectiva de personas procesadas y sentenciadas, Susana? Habría que retornar hacia el año 2001, donde se va a crear un sistema especializado que se llama Sistema Anticorrupción, precisamente para ver los casos vinculados a la difusión de un audio del asesor del CIN, Vladimiro Montesinos, con un congresista que estaba electo pero no había prestado juramento. Y ahí se aplicó la Convención Interamericana contra la Corrupción para decir que sí podía ser esta persona sujeta a la comisión de un delito. Entonces, de ese periodo del 2001, han pasado como 15 años, sí se ha tenido un presidente que está privado de su libertad y muchos altos cargos de la nación que están establecidos en el artículo 99 de la Constitución Política, que ellos han sido procesados y están privados de su libertad, y algunos ya incluso sus penas han pasado. Una fiscal de la nación, hubieron jueces supremos, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, etc. Pero luego ya sabemos que en el 2017 en Estados Unidos se conoce el acuerdo al que llega la empresa Odebrecht sobre formando parte de lo que se llamó la Operación Lava-Jato en Brasil. Y eso determinó de que se tenga que ahora ver una corrupción que ya no es nacional, sino que es transnacional. Y que lamentablemente, según lo que se viene conociendo y por parte del accionar de los fiscales, es que habrían estado involucrados casi todos los expresidentes de la República. Entonces, lo que preguntas, Diego, y ya lo dijo Domingo al comienzo, es que hay muy pocos procesos que hayan concluido. Estamos hablando del año 2017, ¿no? O sea, 2018 a 2022 ya han pasado, porque los sistemas se empiezan a... 2016, perdón, se lleva a cabo el convenio en Estados Unidos. 2017 se empiezan a procesar los casos y lamentablemente no han avanzado como se hubiese querido, ¿no? Son casos complejos de criminalidad organizada, pero quizás ahí habría que hacer unos mecanismos distintos, especialmente lo que manifestaste hace un momento de los temas de la prisión preventiva. Porque lógico, no se puede a una persona privar de su libertad 36 meses para que después, por el vencimiento del plazo, afectando un derecho fundamental como es el plazo razonable, se le tenga que dar libertad, pero aún no puede ser sometido a un proceso porque no se ha concluido. Yo creo que eso se tiene que agilizar, o sea, tiene que encontrarse caminos para que esas investigaciones y esas acusaciones, que aún muchas no lleguen ya y la persona inocente o culpable tenga derecho a tener una respuesta
del Estado y de sus órganos fiscales y jurisdiccionales en tiempos razonables, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que son activos, se están llevando a cabo las investigaciones, pero quizás donde debería afinarse los mecanismos es ver qué hacer con la prisión preventiva y, en segundo lugar, que estos procesos se resuelvan en plazos razonables, porque la persona tiene derecho incluso a poder ir a la justicia constitucional, la jurisdicción constitucional, y luego incluso ir a la internacional si cree que en el orden interno sus derechos han sido violentados. Gracias, Susana. Ahora, pues tú refieres justamente el tema de Odebrecht o Lava Jato, que es, esa última denominación corresponde a que una serie de evidencias fueron encontradas justamente en una estación de lavado de automóviles, ¿no? Es el Lava Jato en portugués. Porque usan el jet, como dicen ellos, o sea, el chorro de agua a gran presión. Pero el hecho es que en el Perú ha habido enjuiciamiento y sentencia condenatoria para ministros, para un presidente de la República, y mencionabas el caso de Vladimiro Montesinos, que justamente corresponde a este proceso de consecución de votos o de obtención de votos entre los congresistas, al que hacía referencia Domingo hace un rato. Puede decirse que ahí hay una política de éxito, una política judicial de éxito, porque los jueces han tenido la posibilidad, y también la fiscalía, de someter a juicio y de sentenciar a personalidades de alto nivel jerárquico en la política, y que han contado además con un apoyo sustancial de la opinión pública. El caso del presidente Fujimori, pues fue un presidente muy popular. Sí. Ahora, el problema, yo diría que es el siguiente, ¿no? La prisión preventiva originalmente fue un arma interesante como apoyo para que se tenga cierta seguridad sobre la persona que es investigada. El problema es que se ha llevado a abusos impresionantes, como por ejemplo, se puede dar una prisión preventiva hasta de 36 meses. Ha habido algunas personas en la época del gobierno anterior que han estado pues 3 o 4 años en prisión y el proceso ni se iniciaba. Entonces, la prisión preventiva ha demostrado ser perversa, y eso lo ha dicho no solamente la Comisión Interamericana en 2 o 3 opiniones consultivas, sino inclusive el Papa en un congreso mundial de derecho penal que hubo en Roma hace 4 o 5 años. Yo tengo la ficha por algún lado, porque en el fondo, si queremos que la persona no se vaya, ¿qué se puede hacer? 1, impedimento de salida. Podría ser. Y 2, prisión domiciliaria. Porque además el problema es de que cuando alguien va a la cárcel, lo que se hace es encarecer los servicios y maltratar a la gente. O sea, nuestros penales tienen una capacidad de 30,000 internos y tienen 90,000, de los cuales, según estadísticas confiables, de esos 90,000 internos, la mitad no tienen sentencia. Eso no tiene lógica en ningún sistema humanista y democrático. La gente debe estar afuera, vigilada. Inclusive hay algo que funciona en otros países, que es la pulsera electrónica, los grilletes electrónicos, que se han aprobado y que nadie los usa, simplemente por ociosidad o por flojera. Entonces, eso es un problema que hay que ver muy bien, porque si bien es un instrumento útil la prisión preventiva, su exageración produce una alteración al ser humano en cuanto a libertad, ¿no es cierto? Y en cuanto a dignidad humana, ¿no? Una persona que está 3 años en la cárcel sale y no hay ni siquiera una investigación completada. ¿Qué cosa pasó? Nada. Es muy grave. Eso es una cosa que hay que verla, aunque no es estrictamente constitucional, afecta a ciertos elementos constitucionales, como es la presunción de inocencia, el valor de la libertad, etcétera, ¿no? Sin duda, se ve cómo la incidencia de temas penales en cuestiones políticas está presente en el Perú y en general en toda América Latina, pero tampoco Europa escapa a esto. Hemos visto que hay también
casos penales que están vinculados con el ejercicio del poder en Italia, en España, en Francia. Vaya, lo que ocurre es que hay estándares y límites que pues permiten que las instituciones funcionen mejor o que hacen que las instituciones funcionen peor. Nosotros tenemos que lamentar, infortunadamente, en el caso específico de México, enormes deficiencias en el entramado institucional para combatir de una manera eficaz la corrupción, en tanto que en el Perú han conseguido avances significativos. Hay algunas preguntas que nos han llegado sobre eso. Voy a formularlas a reserva de luego regresar a algunos temas que todavía tenemos pendientes. Por ejemplo, Jaime Rivera pregunta cuál ha sido la incidencia de la guerrilla en el ordenamiento constitucional, en el diseño de las instituciones. Fabiola Ponce desea saber cuál es la presencia o importancia o el impacto de los medios de comunicación en el funcionamiento de las instituciones. Y Andrea Martínez pregunta si hay alguna vinculación también entre los elementos de consulta popular y el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué nos pueden ustedes decir, Susana, Domingo, sobre estos tres temas? De participación popular, medios y la guerrilla. Un punto referente y que el resto lo puede hacer Susana. En realidad, guerrillas hubo el año 65, 66 y desaparecieron. Nunca más. Fueron eliminadas y en esas guerrillas que estaban muy vinculadas con Bolivia, no nos olvidemos que fue muerto en circunstancias especiales el Che Guevara. El Che Guevara murió en Bolivia armando una guerrilla, eso es obvio. Pero eso desapareció y más bien el terrorismo a través de Sendero Luminoso apareció el año 80. El año 80. Y fue demencial realmente el terrorismo. Algunos lo llamaban conflicto interno, que es un eufemismo, ¿no? Porque el terrorismo mató a 60 o 70 mil personas y no todos militares, muchos civiles, muchísimos civiles, hasta que su líder, Abimael Guzmán, que era pues un iluminado prácticamente, fue capturado unos 10 años más o menos, y hace poco murió, bueno, ya por edad, ¿no? Estuvo en la cárcel y murió, y el movimiento terrorista, digamos, en teoría ya no existe, aunque hay algunos remanentes en una zona en el sur del Perú, que es una zona boscosa, selvática, que está ahí. Pero no se siente, o sea, no se siente. Digamos, yo el terrorismo lo he vivido porque yo una vez estaba en casa una noche durmiendo, ¿no es cierto? Esto será pues el año 85, 90, y yo estaba en un dormitorio que daba a la calle porque había donde mis padres en ese momento. Me levanté a ir al baño, hubo una explosión en la embajada de Bolivia que estaba a una cuadra, y cuando regresé los vidrios de la ventana habían caído sobre la cama. O sea, si yo no me hubiera levantado, los vidrios se caían encima mío, es evidente. O sea, lo he vivido en 2 o 3 fases que ya no voy a mencionar. Entonces eso fue una fase demencial realmente del terrorismo que mató a gente, no solamente policías o no, a civiles. Hay mucha gente inocente, campesinos, mujeres, niños que fueron asesinados por Sendero Luminoso, porque la filosofía de que hay que romper huevos para hacer tortillas, ¿no es cierto? Todo valía. Hasta que cayó Abimael Guzmán, murió hace 1 año y medio más o menos, o 2. Sus cenizas han desaparecido como por arte de magia, no sé dónde están, nadie sabe dónde están. Y eso ya desapareció formalmente. ¿Que hay remanentes? Sí. ¿Que podría volver? Por supuesto. Pero lo dudo, honestamente. No sé qué otra cosa más podría decir tú, Susana. Pero no ha tenido un impacto en el diseño de las instituciones. No, ninguno. Ninguno. Hace 20 años nada. Nada. Y Susana, el terrorismo fue bravo en el 980 y el 1980 y 2000, digamos, más o menos. Antes del 2000, 5 años antes. Ahora, curiosamente, y esto hay que decirlo, Fujimori fue un dictador, pero Fujimori acabó con la guerrilla, las cosas como son. Fujimori capturó a Abimael Guzmán en el año 92, 93 y lo puso en la cárcel.
y los llevó un equipo selecto porque Abigail Guzmán estaba en la sierra y cometió el error de llegar a Lima. Entonces lo empezaron a seguir por sus huestes, inclusive por su ropa, por sus consumos, lo siguieron durante un año y lo agarraron bailando en una fiesta prácticamente, en una casa en las afueras de Lima. Entonces, eso se acabó, ¿no? Muchas gracias, Domingo. Susana, con relación al tema de medios, de la influencia de medios y de consulta popular o formas de consulta popular, que nos pregunta Fabiola Ponce y Andrea Martínez. Sí. Yo quisiera agregar solamente decir que con motivo del terrorismo por parte de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que tuvo menor incidencia, por cierto, en nuestro país en comparación a Sendero Luminoso, lo que afectó en la vida de la nación fue el permanente estado de emergencia que vivimos, ¿no? Que en lugar de ser una excepción se convirtió en una regla y pasamos a vivir, como el caso de Colombia, muchísimos años en diferentes lugares, a veces una emergencia a nivel nacional, a veces sectorizada, ¿no? Y donde se cometieron muchas barbaridades contra la población, porque la población estaba frente a dos frentes, digamos, de combate, ¿no? Frente a lo que eran los terroristas y a veces también frente a las Fuerzas Armadas y policiales. Y de eso dan cuenta la gran cantidad de sentencias que la Corte Interamericana ha emitido contra el Estado peruano. Una gran cantidad, por lo menos 12, están referidos a temas relacionados al poder del Estado y la forma en que las Fuerzas Armadas y policiales habrían violado derechos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema del estado de emergencia que vivió el país y, claro, las consecuencias que trajo, ¿no? a la economía del país, que fue muy fuerte. Entonces, en referente a los medios de comunicación, lo dijo Domingo hace un momento, que existe libertad de expresión y libertad de prensa. Se quiso dar un proyecto de ley últimamente para que determinadas comunicaciones no salieran a publicidad y por supuesto que eso no se ha permitido. Creo que los medios de comunicación, en el caso peruano, a raíz de los casos de corrupción, tiene una producción activa, ¿no? Determinados medios también, porque también se han diversificado, ¿no? Pero en general hay algunos medios que están pendientes de lo que viene ocurriendo respecto de las formas en que actúan los fiscales y la forma en que actúan los jueces, ¿no? Y yo creo que eso está bien, que exista un control de la prensa respecto del accionar de lo que es el sistema de justicia, pero también respecto de casos que estén vinculados a temas de corrupción y que a nosotros nos preocupan en general, ¿no? Ahora, en cuanto a los temas de iniciativas populares o de consultas, mucho se está usando últimamente cuando se llevan a cabo las reformas constitucionales, los referéndums, ¿no? Entonces la población participa. La última que hemos tenido, lamentablemente, tuvo que ver con una situación que vinculaba al sistema de justicia y también a la no reelección de los congresistas, donde la población fue llamada a referéndum y, por supuesto, como estamos cansados, muchos están cansados de lo que viene ocurriendo en el sector político, el referéndum fue una forma en que las personas se manifestaron respecto de ciertos cambios que se quisieron introducir en la Constitución, ¿no? También la población peruana tiene participación en cuanto a la reforma constitucional porque pueden presentar una demanda y eso también permite que en determinado momento se lleve a cabo una reforma constitucional. Gracias, Susana. Aprovecho de lo que acabas de comentarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una pregunta de Amir García Villalpando en cuanto a qué tan intensa es la relación entre el sistema jurisdiccional internacional y el sistema jurisdiccional peruano. Y luego hay dos más que le pediré a Domingo que nos ayude a contestar, que les dé respuesta. Una de María Luisa Barrón,
que le interesa conocer cuál es la influencia en el orden institucional peruano de las entidades internacionales, particularmente las de carácter financiero y económico. Y una segunda pregunta de Horacio Solache Carranco acerca de la intervención de los constitucionalistas en la elaboración de las normas constitucionales en Perú. Susana, si nos puedes dar un punto de vista. Sobre la relación que se produce entre la jurisdicción interna y la jurisdicción internacional, como ya lo dije hace un momento, con las decisiones de los jueces, ¿no? Se agota el tema de la jurisdicción ordinaria y ante los jueces constitucionales y llegando al Tribunal Constitucional se agota la jurisdicción interna. Y luego las personas, porque Perú ha suscrito la Convención Americana y aceptó la competencia de la Corte, o también aceptó la competencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de los otros comités, las personas pueden recurrir a estos órganos internacionales. Hay un artículo de nuestra Constitución, que es el artículo 205, que dice que quien considere que no ha sido garantizados sus derechos en el orden interno puede recurrir a los órganos internacionales establecidos en los tratados de lo que Perú es parte, ¿no? Y por lo tanto, ya lo dije hace un momento, Perú registra una gran cantidad de sentencias con motivo de la lucha antiterrorista. Tuvo muchas sentencias, pero luego ya ha tenido sentencias de otro tipo. Por ejemplo, de los trabajadores cesantes del Congreso, donde después del caso de Almonacid Arellano versus Chile, donde se establece ya con nombre propio el control de convencionalidad, el segundo caso que conoce la Corte y que habla del tema del control de convencionalidad ex oficio es en el caso nuestro de los trabajadores cesantes del Congreso, y luego ya sabemos de todos los demás fallos que ha ido emitiendo. Pero esta interacción en el caso peruano es fuerte, ¿no? Porque hay como una forma ya de especie de, como un chip que se nos ha colocado a nosotros los jueces, de que debemos, y eso yo creo que se tiene que seguir trabajando en esa área, de efectuar una interpretación conforme, como la que dijiste, Diego, que se salvó en el caso mexicano, ¿no? Y lo tenemos nosotros, porque en la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución, que siguió el modelo de la Constitución española del 78, es el artículo igualito, el artículo 10, lo copiamos acá en la cuarta disposición, y vamos a interpretar los derechos que la Constitución reconoce conforme a la Declaración Universal y a los otros tratados que Perú ha suscrito. Y claro, quizás eso no lo hemos tenido muy interiorizado hace años, pero creo que las cosas poco a poco van a tener que ir cambiando, porque necesariamente yo creo que los ciudadanos que acuden a un sistema de justicia quieren encontrar un acceso a la justicia en plazos razonables y que se guíe por las reglas del debido proceso. Y ya de eso nos ha dado cuenta la Corte Interamericana con gran cantidad de sentencias contra el Estado peruano. Y claro, a ningún Estado le gusta que la Corte Interamericana lo esté declarando fundadas las demandas, ¿no? Y quizás la pregunta que hacía la señorita que ha preguntado, el compañero, es en relación a esa interacción. Yo creo que se requiere, como ya se dijo también en Arequipa, este congreso ha sido muy bueno, que ha sido auspiciado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Constitucional y también la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Ya se dijo que se requiere un diálogo mucho más fructífero, más continuo entre las altas cortes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento también será con los miembros del Comité de Derechos Humanos. Creo que en esa línea vamos avanzando no solamente en Perú, sino en varios países. Muchas gracias, Susana. Domingo, tú nos puedes comentar algo. Ya nos había dicho Susana el tema de Odebrecht, por ejemplo, entonces ahí ya se puede ver una intervención de una transnacional, pero en general, ¿qué tipo de impacto o presencia tienen las transnacionales en el Perú y la presencia de los constitucionalistas, que también fue algo que le interesó a Horacio Solache?
Bueno, yo diría que las transnacionales tienen un impacto decididamente. Estamos hablando de transnacionales económicas, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas transnacionales que están presentes, como es el caso de Telefónica, Repsol, Claro, y otras empresas más, que en principio están ahí y operan bien, ¿no? Y aún más hay órganos que controlan la actividad de estas grandes transnacionales. O sea, ¿qué digo yo? Pues hay órganos que controlan, digamos, los servicios, que controlan los precios, que presionan la calidad. O sea, yo no creo que las transnacionales sea un problema hoy en día, ¿no? Y más bien en el sentido de los constitucionalistas, yo diría que hay dos aspectos. Por un lado, que curiosamente, y eso lo digo por experiencia propia, hace unos 5 o 6 años, ser constitucionalista casi es una obligación moral, ¿no? Entonces cualquier payaso se levanta y habla sobre temas constitucionales y pontifica y no pasa nada. Y nadie lo desmiente porque nadie sabe nada. Y los periodistas en nuestro medio lamentablemente están mal informados. O sea, hay periodistas que conocen muy bien, digamos, el fútbol, cosas de toros o cosas del Congreso, pero de constitucional no saben nada o saben de oídas. Entonces no ayudan a formar esa conciencia constitucional. Y los constitucionalistas son menos, pues. O sea, mientras que hay una legión de habladores, ¿no? Los constitucionalistas son menos, pero sin embargo nos toman en consideración en el Congreso de la República. O sea, la Comisión de Constitución, por ejemplo, que preside ahora el señor Guerra García, que justamente estuvo en Arequipa presente, ¿por qué? Porque quería tener un acercamiento con los constitucionalistas para incorporarlos a su lista de comité de asesores. Entonces el constitucionalista pues no pontifica, no obliga, no da un efecto vinculante, pero opina. Y yo entiendo que cuando son consultados son bien vistos, o sea, es importante decir que hay una cierta influencia. Ahora, a nivel grosso, o sea, cualquier periodista, cualquier locutor dice cualquier cosa, pero a nivel ya más puntual de tomar decisiones, el constitucionalista sí, yo creo que tiene importancia. Bueno, yo recuerdo, Domingo, que con relación a la Constitución del año 93, durante el periodo de formación de esa Constitución, tú nos invitaste a Lima a un grupo de colegas de diferentes partes y nos llevaste justamente al Congreso. Correcto. Donde dimos opiniones con relación al diseño de las instituciones. Así es, así es. De manera que me consta que un constitucionalista como tú fue tomado en cuenta y que además, gracias a ti, hubo también la posibilidad de que fueran escuchadas voces con otras experiencias de otras latitudes. Así es. O sea, estamos a nivel, por así decirlo, micro o especializado. A nivel ya grande ya es más complicado, ¿no? Así es. Bien, ya nos quedan nada más unos minutos dentro del tiempo que se tiene asignado para estas mesas redondas. Y yo quisiera les quiero solicitar, a manera de una reflexión final, que aborden 2 temas. Uno tú, Susana, y otro tú, Domingo. En tu caso, Susana, una gran preocupación que está en todo el hemisferio es el de los derechos de la mujer, el de la violencia contra la mujer, en el ámbito familiar, el de feminicidios, el acceso a la justicia por parte de la mujer, la perspectiva de género que aplican los juzgadores. Si nos puedes dar un panorama acerca de la mujer y su tratamiento en el orden jurisdiccional en el Perú, creo que sería un muy buen cierre. Ya, muchas gracias por la pregunta. Me parece que es muy adecuada para estos tiempos y yo te felicito, Diego, porque he visto que este programa siempre tiene a un constitucionalista hombre y una constitucionalista mujer. Lo he visto en todo, me he dado el trabajo de verlo y yo me siento muy contenta por ello. Y esta pregunta me permite hacer ver que en el caso de mi país, porque voy a ir a mi país, existe mucha violencia de género, porque en realidad es un país que, bueno, tiene una cultura y una idiosincrasia de hace muchos años, machista, pero que viene cambiando. Yo creo que esto va a ir evolucionando de manera favorable. La Constitución establece en el artículo 2 de nosotros que no puede haber discriminación
por razón de sexo, por razón de edad, etcétera, etcétera, ¿no? No había el tema de género, que eso ha sido ya implementado y aclarado por la jurisprudencia del comité de la CEDAW, y yo creo que está jugando un rol muy importante, no solamente a nivel de lo que son el sistema de justicia, sino también a nivel de toda la sociedad y de los órganos del Estado. En relación al Poder Judicial, se han establecido acuerdos plenarios, ¿no? Que es como las acordadas que dan en México y en otros países. Por ejemplo, tenemos violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, donde la Corte Suprema se reúne y establece criterios jurisprudenciales, delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, por ejemplo, lesiones y faltas por daño psíquico y afectación psicológica, sobre la aplicación judicial del artículo 15 del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes. Porque en el caso nuestro existe una figura penal, ¿no?, que se llama el error de comprensión culturalmente condicionado, que se aplica a aquellas zonas del país donde existen figuras como el Servinacui, ¿no?, donde las niñas de 12, 13 años o de 11 pueden ya mantener relaciones sexuales con personas mayores. Entonces, todo eso se ha visto y se necesita de una pericia antropológica para determinar que, en efecto, esa violación se ha dado en ese contexto, ¿no? Porque las formas más graves de violencia contra las mujeres y las niñas y los integrantes del grupo familiar son aquellas relacionadas con violaciones, lesiones, claro, y siendo su expresión más fuerte el feminicidio, y respecto del cual la Corte Interamericana tiene excelentes sentencias a partir de la sentencia del campo algodonero versus México. Entonces yo creo que si bien es cierto, a nivel legislativo se dan leyes para lograr la igualdad de género, muchas veces las leyes no resuelven los problemas, porque los problemas se enfrentan de otra manera, ¿no? Las igualdades formales en realidad muchas veces no tienen resultado. Lo que tienen resultado son las aptitudes, son la forma en que enfrentan los problemas, la sociedad, los órganos del Estado, y yo creo que en este tema es muy importante abordar estereotipos de género, dejar de lado una cultura distinta para lograr una cultura paritaria, y estamos en esa línea, porque en el caso nuestro existen medidas de protección, más de 100.000 se dictan medidas de protección por violencia de género, y que con motivo de la pandemia se incrementó. Por lo tanto, también es un tema que incide en la forma en que se presta la justicia, ¿no? Entonces, yo no puedo dar tantas medidas de protección si no les hago un seguimiento, porque muchas veces personas que se le da una medida de protección de no acercarse a una mujer, al final terminan matándolas y se comete el delito de feminicidio. Una política que se tiene que implementar es a partir de, sobre todo, el tema educativo, ¿no? Y también nosotros los jueces creo que tenemos un rol decisivo a través de nuestras decisiones, ¿no?, de mandar mensajes a la colectividad de cómo debe ser ese comportamiento para lograr a futuro una verdadera igualdad material. Muchas gracias, Susana. Un panorama clarísimo y con unas ideas muy precisas acerca de qué ocurre y qué se puede hacer. Muchas gracias por esta valiosa aportación. Y Domingo, quise dejar intencionalmente para el final solicitarte una reflexión. Desde el principio estamos hablando de la innovación institucional que se dio en Perú desde el siglo XIX. En la actualidad, en nuestra América, subsiste el sistema presidencial muy concentrado. Raúl Alfonsín intentó la modificación de ese sistema en Argentina y se introdujo la presencia de un gabinete con un jefe o coordinador de gabinete, siguiendo de alguna forma el modelo peruano. En otros países, en otros sistemas, se ha introducido también, como en el modelo peruano, la cuestión de confianza y la moción de censura. Es el caso de Chile, es el caso de Colombia.
hay otros más, por supuesto. Sin embargo, en Argentina ahora se registra ya no un presidencialismo concentrador, sino, como le han llamado nuestros amigos Antonio María Hernández y Daniel Sapsay, un vicepresidencialismo. En el caso del Perú, tú mencionabas hace un momento como elementos de inestabilidad la vacancia y de manera muy acentuada lo que tú mismo referiste, la moción de censura presentada contra una multiplicidad de integrantes del gobierno con su consiguiente remoción. También existe referencia al tema tan relevante que es el sistema electoral y sugeriste pues que la segunda vuelta puede tener alguna implicación en cuanto a lo que ocurre fundamentalmente entre la mayoría que lleva a una persona a la presidencia y la forma como se construyen los grupos parlamentarios, que en este momento son 13. Un querido colega y amigo nuestro peruano, Alberto Borea, ha sugerido modificar el sistema de segunda vuelta para que no sea entre los dos principales candidatos, sino entre 3, de suerte que haya la posibilidad de bascular entre ellos. Pero si subsiste de todas maneras el sistema de segunda vuelta con 2 o con 3, la tendencia en la primera vuelta será a la multiplicación de los partidos. Hemos comentado que en alguna ocasión, no hace muchos años, llegó a darse el registro de 20 candidatos a la presidencia. Y claro, esa multiplicación de candidaturas y por ende de partidos sí tiene efectos en la integración congresual, lo cual se traduce de alguna forma en un elemento que propicia, digamos, niveles bajos de gobernabilidad. No quiero decir ingobernabilidad, pero sí niveles bajos de gobernabilidad. En México discutimos mucho acerca del sistema presidencial, que es uno de los más arcaicos en nuestro hemisferio, porque está diseñado desde 1917 como una presidencia fuerte y a lo largo de sucesivas reformas todo lo que se ha hecho hasta muy reciente tiempo ha sido adicionar facultades a la federación y por tanto al presidente de México y por claro implícitamente al Congreso, pero en el Congreso tiene una presencia hegemónica el partido dominante, el partido que gobierne. Pero tenemos muchos mexicanos la idea de que es necesario modificar la estructura del gobierno justamente para establecer un Consejo de Ministros, para establecer formas de responsabilidad ante el Congreso. En México no tenemos segunda vuelta, de manera que se llega a la presidencia con mayoría absoluta o con mayoría relativa. Y el número de partidos que concurre a la elección es relativamente reducido. En este momento, por ejemplo, pues tenemos en la Cámara de Diputados 7 fracciones parlamentarias. ¿Qué recomendarías tú en cuanto a dar mayor estabilidad al sistema peruano y que también sean lecciones que podamos aprovechar en otros espacios geográficos y constitucionales, de manera que avancemos en la democracia, pero no retrocedamos en la gobernabilidad? Bueno, eso es una pregunta pues muy complicada, ¿no? Porque esta propuesta de Alberto Borea, que no se le escuché, pero la conocía, de que a la segunda vuelta pasen no 2, sino 3, yo creo que no soluciona el problema. Porque el problema yo creo que es electoral. ¿Cómo es posible que en el Perú, por ejemplo, en estas elecciones hayan habido 19 candidatos a la presidencia? Eso no tiene sentido. ¿Qué significa? Que hay un problema muy serio en la legislación electoral que permite que cualquiera pueda ser candidato. Ese es el problema. Por otro lado, ¿por qué 3 y no 4 en la segunda vuelta? ¿Y por qué no la segunda vuelta la hacemos con presidente y congresistas? Para que sea pareja la proporción. Lo que había antes del año 79 era una cosa curiosa. Para ser presidente se necesitaba
un tercio de los votos, o sea, 33% de los votos. Si ninguno de los candidatos obtenía el 33% de los votos, entonces el Congreso elegía entre los tres primeros. Eso pasó el año 62. Y al final hubo todo un problema y reventó el sistema y hubo un golpe de Estado. Ahora, yo creo que más que normas, que ya estamos cansados de tantas normas, lo importante son las clases políticas. Porque, por ejemplo, en los últimos años, Toledo, al margen de que acabó siendo, pues, perseguido y enjuiciado, pero olvidémonos de los problemas penales que han tenido. El caso de Toledo, el caso de Humala, el caso de Alan García, ninguno tenía mayoría en las cámaras, pero consensuaban. Llega Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 y no tiene mayoría en las cámaras. Pero ¿qué pasa? No le interesa consensuar y anda por un lado y el Congreso por otro. Naturalmente eso reventó, pues. Entonces, yo no estoy tan seguro que las normas nos arreglen el problema, ¿no? No estoy tan seguro de eso. Yo creo que habría que empezar, digamos, piano, digamos, por paso a paso, digamos, cambiando el sistema electoral. No se puede, pues, tener, pues, no sé, 19 candidatos a la presidencia, eso no tiene sentido. Entonces, por un lado. Por otro, pensar seriamente en eliminar la segunda vuelta. Y por otro, pensar, como era anteriormente, que el presidente, el que gana la presidencia, o sea, el que sale primero en la votación, tiene el 50% de los escaños, automáticamente, y el resto se distribuyen proporcionalmente. No tengo una idea clara y fija sobre eso, pero yo pienso que, si bien las normas pueden ayudar, yo creo que el problema básicamente ha sido de la clase política, ¿no? Esa es mi opinión personal. Domingo, muchas gracias. Es con las expresiones de Susana y tuyas, puedo decir que ha sido una mesa redonda muy ilustrativa, e incluso la califico de luminosa. Se han dado muchas ideas, se ha perfilado muy claramente cómo está funcionando un sistema constitucional como es el peruano. Y quiero decir a ustedes que han llegado muchos mensajes. Eladio Moreno de Ometepec, México, Katia Paola Lozano de Trujillo, Perú, Miguel Benítez de Ciudad de México, Rafael Meléndez de Ciudad de Nezahualcóyotl, y también han llegado saludos de Coyoacán, de Puebla, de Oaxaca, de Jalapa, de Acolman, de Ciudad Madero, Tamaulipas, de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Latinoamericana, de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad de Morelos, de la Benemérita Universidad de Puebla y de San Juan, Argentina. También Amir García Villalpando agradece también el comentario que fue hecho por Susana. Les agradezco muchísimo a quienes han seguido esta mesa redonda y fundamentalmente le agradezco a nuestros ponentes. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias. Fue gratísimo escucharlos, muy ilustrativo, y estas 2 horas se nos fueron realmente volando. Así es. Muchas gracias. Qué gusto haberlos visto en tan breve tiempo 2 veces. Primero en Arequipa y ahora aquí. Son las maravillas de la tecnología. Ya lo creo que sí. Muchas gracias también al personal de apoyo del Colegio Nacional por hacer posible esta comunicación con un público tan amplio y por tener la posibilidad de contar con la presencia en directo de 2 figuras del constitucionalismo peruano y latinoamericano. Muchas gracias, Susana, nuevamente. Muchas gracias, Domingo. Gracias, Diego. Muchas gracias.